Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Jerez Sabater, soy profesor de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna y colaborador del Museo del Prado. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? Sí. Ah, vale. Y nada, les vengo a hablar de esa magnífica exposición que está en Caja Canarias, el retrato español en el Prado del Greco a Sorolla. Y es la primera vez que en Canarias vienen 73 obras de tanta calidad del Museo del Prado. Hace 2 años tuvimos la oportunidad todos de ver la exposición del Bodegón Español, que fue, bueno, un acontecimiento cultural por la calidad de las obras. Pero es que lo que ha traído en esta ocasión el Prado es todavía superior a lo que trajeron hace 2 años. La exposición surge un poco porque el Museo del Prado, ustedes saben que Caja Canarias está de centenario y firmaron un convenio con el Museo del Prado para organizar en principio 2 exposiciones. Parece que va a haber una tercera por la buena acogida que está teniendo. Y digamos que organizaron una especie de ciclo que se llama El Prado Itinerante, que es un poquito sacar a la luz fondos del Prado, pero fondos que están expuestos en el museo, no obras que están en los depósitos, en los sótanos, no, es obra, digamos, original que está en la pared. Y así se hicieron diversas exposiciones en los últimos años, como la que ustedes ven ahí tienen los catálogos, el retrato español, del Greco a Goya, otra de Goya a Sorolla y la última del Greco a Picasso. Y lo que quiso Caja Canarias, digamos, no es traer una de las que estaban hechos directamente aquí, sino traer una específicamente montada para Canarias y que terminó siendo la mejor exposición que se ha hecho nunca fuera del Museo del Prado sobre la historia del retrato español. O sea, realmente ustedes van a ver obras aquí que son espectaculares. Ustedes me dirán, ¿cuántos de aquí han estado en el Museo del Prado? Ha habido gente que está en el Museo del Prado, pero bueno, la oportunidad de ver un Velázquez en directo, un Greco, Sorolla, Goya, es que son los grandes nombres de la historia de la pintura española, que realmente lo que nos ha traído el Prado es algo verdaderamente asombroso. Antes que nada decirles que está abierta hasta el 8 de enero, abre de lunes a viernes de 11 a 1 y de 5 a 9. Hoy sabemos que la corte o la capital está en Madrid, pero eso será ya en tiempos de Felipe II. Antes la corte era una corte itinerante, es decir, si los reyes por la tarde estaban en Toledo, la corte estaba en Toledo, y si al día siguiente estaban en Zaragoza, pues la corte estaba en Zaragoza. Con lo cual necesitaban que fueran retratos de pequeño tamaño para que fueran fácilmente transportables. Y por otro lado, fíjense en el extraordinario detallismo de la pintura. Esto era muy típico de los pintores flamencos. Y además sabemos, por las crónicas de la época, cómo era la reina. Decía que era una reina que tenía los cabellos rubios, que tenía la tez blanquecina, los ojos claros, los labios carnosos. Fíjense que lleva una joya. Esa joya fue un regalo que le hizo su padre, don Juan II. Y además aparece con un libro en la mano. ¿Qué es ese libro? Un misal, un libro de oraciones. Y aparece como las manos en actitud, ¿verdad? Como si estuviera orando en un reclinatorio. Y además algo fundamental. Fíjense que la reina no nos está mirando de frente. ¿Por qué no nos mira la reina? Porque era una mujer profundamente piadosa, devota, religiosa, cristiana. De ahí que no nos mire, y es como se representaba la reina. Pero además es algo interesante el extraordinario detallismo de la pintura, como yo les decía, de esos pintores flamencos. ¿Y por qué tenían que ser cuadros tan extraordinariamente detallistas? Pues por una sencilla razón. En aquel momento los matrimonios eran concertados. No era como hoy que tú te casas con quien tú quieres. En aquella época no. Entonces, si tenían que retratar pues a un infante o a quien fuera para casarse con otra familia, pues evidentemente tenía que ser un retrato fidedigno para poder dárselo al embajador o al emisario que fuera a concertar ese matrimonio. No vaya a ser, imagínense que resulta que idealizan el cuadro y cuando llega realmente la novia a casarse con el hombre aparece con un ojo torcido. Imagínate, tiene que ser profundamente detallista en ese sentido, ¿no? Y este es el cuadro que abre la exposición. Por eso le digo que la exposición es que parte desde 1490 hasta 1909, es que son 400 años de historia del retrato. Es que es una cosa realmente, y cuando vayan a ver la exposición, es una cosa sublime, ¿no? Yo tengo que reconocer que, vista tal y como está montada museográficamente hablando, es decir, hay una sala del siglo XVI, una sala del XVII, una sala del XVIII y el piso abajo, todo el XIX, se hace un poco árido. Hay que reconocerlo porque cuesta ver toda la pintura del 16, toda del 17, por eso yo lo que voy a hacer es explicar más o menos cómo va evolucionando la pintura y al final yo les propongo una serie de recorridos, porque a mí me parece más interesante y sugerente entender o ver cómo se puede ver una exposición, porque hay muchas maneras o múltiples maneras de ver una exposición, me parece básicamente más entretenido, ¿no?
El retrato, evidentemente, estábamos viendo un retrato tardío medieval, evoluciona hasta que entran los Austrias en el siglo XVI. Estamos viendo aquí a Felipe II. Y para entender esa evolución hay dos pintores fundamentales. Uno va a ser Tiziano. Tiziano era un pintor veneciano extraordinario, bueno, era un gran retratista. Él retrata a la aristocracia italiana y cuando es llamado por Carlos V a la corte, pues decide hacer o crear una iconografía nueva para el monarca. De esa manera, pues lo va a hacer a caballo, lo pinta a caballo, aquel famoso cuadro de Carlos V en la batalla de Milver, o como un vestido de militar, o arrodillado ante un crucifijo como devoto de Dios. Es decir, crea una nueva iconografía para el monarca. Pero junto con Tiziano aparece otro pintor, que es el que ustedes tienen ahí, que se llamaba Antonio Moro. Antonio Moro va a ser un pintor flamenco que cuando llega a España, llamado por Felipe II, conoce la pintura de Tiziano y digamos que ese detallismo que yo les decía de la pintura flamenca se une al colorido de Tiziano y crea, pues digamos, la primera gran escuela de la retratística española. Fíjense aquí, a mí es que me parece un cuadro, estos son una cosa digna de ver en directo, ¿no? Aquí hay algo que ha cambiado fundamental. Uno es la mirada. Nos está mirando de frente. ¿Y por qué? Porque es un emperador. Hay un concepto de linaje, de dinastía. Ellos sabían, eran emperadores, eran los Austrias y tenían que representarse con esa idea de poder. Y por eso nos está mirando de frente. Estamos viendo un rey directamente. No estamos viendo ya aquella reina piadosa, devota, sino cambia el concepto. Y además, si nos pudiéramos fijar, es que el pelo, la barba, está con un pincel pintado pelo a pelo. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Vamos, el detallismo de Antonio Moro es una cosa crucial. Pero les estaba diciendo que junto a Antonio Moro estaba Tiziano. No tenemos ningún Tiziano en la exposición, pero sí tenemos una copia que un pintor que hizo que se llamaba Juan Pantoja de la Cruz, que a ser el primer retratista oficial de la monarquía española, va a copiar diversos cuadros. No solo se va a dedicar, digamos, a retratar al monarca y a su familia, sino también se va a dedicar a copiar esos cuadros que estaban en la Galería de Reyes. Ustedes piensen pues que los reyes eran grandes coleccionistas de arte y entonces pues se dedicaba a copiarlo. Y además tenemos la suerte porque si no hubiera sido así se hubieran perdido muchísimos cuadros. Por ejemplo, en este caso, esta copia del emperador Carlos V, según Tiziano, se perdió en un incendio que aconteció en 1640 en el Palacio del Buen Retiro y gracias a la copia que hizo Pantoja de la Cruz hoy lo conservamos.